Bueno, entonces, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar el tema. Si tienen ahí para anotar, pueden hacer algunas anotaciones, sería lo ideal. Entonces, estamos hablando de América Latina. Recuerden que en octavo grado, estudios sociales se enfoca en lo que es el continente americano, y el continente americano está dividido en dos grandes regiones culturales que son muy importantes y que la hemos venido destacando, que es América anglosajona por un lado, donde está Canadá y Estados Unidos, y América Latina por otro, que es desde el río Bravo, la frontera de Estados Unidos con México, hasta la Patagonia, en Sudamérica. Entonces, América Latina es ese conjunto de países, ¿verdad?, que van desde el río Bravo hasta la Patagonia. Ayer les explicaba que no hay que confundir, en lo poco que pudimos ayer por la cuestión de la mala señal de internet, les explicaba que no hay que confundir lo que es Iberoamérica de Latinoamérica o de Hispanoamérica. Nosotros nos dicen hispanos, a los inmigrantes latinos en Estados Unidos les dicen hispanos, pero no todos los latinoamericanos o todos los iberoamericanos somos hispanos. Por ejemplo, en el caso de Brasil, los brasileños son iberoamericanos porque ellos los conquistaron los portugueses. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando dicen iberoamericanos, incluye a Brasil. Bueno, entonces, estos conceptos, tanto Latinoamérica como Hispanoamérica y como Iberoamérica, son conceptos políticos, culturales y económicos. América Latina, entonces, como les digo, viene desde aquí, desde la frontera entre México y Estados Unidos, hasta el final en la Patagonia o el estrecho de Drake, que queda entre Argentina y Chile hasta llegar a la Antártida. Este es un límite político, cultural y económico. Y separa dos mundos diferentes. Y cuando dice dos mundos, es en sentido metafórico, ¿verdad? Porque estamos hablando de que la realidad de Estados Unidos y Canadá es abismalmente diferente a nuestra realidad. Ok. Algo bien importante, el continente americano tiene una superficie de más de 42 millones de kilómetros cuadrados. Y les he explicado en las clases que hemos tenido presenciales que el continente americano es el más largo. No el más grande, porque el continente más grande en el mundo es Asia. Pero América es el más extenso en latitud. Va desde el polo norte prácticamente, del océano glacial ártico hasta el polo sur. Entonces abarca tantas latitudes del hemisferio norte como del hemisferio sur. Ahora, aquí menciona que América del Sur y América Central y América del Caribe son las regiones que se divide Latinoamérica. Tienen en común estas regiones que son ex colonias españolas y portuguesas. Ok. Menciona que sus economías son exportadoras de materias primas, como tradicionalmente se ha venido haciendo. Desde que toda esta región se independizó de los europeos, se quedaron con un sistema económico bastante atrasado con respecto a las potencias europeas y a Estados Unidos. Entonces nosotros hemos heredado una economía que es básicamente exportadora de materias primas. Eso ha venido cambiando lenta pero progresivamente con el paso del tiempo, y lo podemos ver en el caso de países como México, como Brasil, que se han venido industrializando, países como Ecuador, Venezuela, que son exportadores de petróleo, Bolivia también. Y entonces estos países están intentando dar ese salto hacia la industrialización para dejar de ser países, como le llaman, subdesarrollados o tercermundistas, como es el caso de nosotros en Honduras. No es fácil, no es de un día para otro que eso se logra, pero en el caso de Brasil ya pertenece al famoso G20, que son los 20 países que son más industrializados del mundo. Entonces eso es algo muy importante de destacar.
Bueno, sigamos con la diapositiva. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Vamos a activar los micrófonos a ver si hay alguna pregunta. ¿Se está entendiendo lo que digo? ¿Todos tienen buena recepción? ¿Hay alguna pregunta? No, todo está bien. Es de lo que hablamos ayer. Perfecto, genial. Sigamos entonces. Está bien. Deme un momento, tengo que resolver algo. Ya vale. Hola, amiguitos. Karen, sí, ya despertó. No, el profe John está peleando para que caigan en el niño. Creo que está peleando. Qué raro. Porque el niño está llorando. No sean malos. Por eso. ¡Karen! ¡Cállate el niño, Karen! Cállense. Ya Ok, cállense que ok. están grabando. Bueno, como les dije, la clase se está grabando. Ya se me despertó el bebé, pero vamos a seguir. Entonces, les estaba hablando que el continente americano tiene, Latinoamérica tiene esas características. Con la situación del Caribe, que esto no lo hemos tratado ni en las clases de presenciales ni ayer, esta región tiene una mayor influencia inglesa y francesa. Entonces, la historia del Caribe está marcada por esa influencia. Su idioma también, en Jamaica habla inglés, en Haití hablan francés, y en varias de estas islas, que le llaman Antillas Menores, también hablan inglés. Entonces, al tener esa barrera de idioma, pues la historia de ellos se desmarca un poco de la nuestra en Centroamérica. Entonces, la geografía física la hemos tratado en clase. Les he explicado yo que la geografía física tiene que ver con el relieve, con la hidrografía, y tiene que ver con varias situaciones en el ámbito físico. Entonces, yo les he explicado que aquí en América hay una gran diversidad de formas de relieve, y esas diversidades del relieve nosotros las podemos apreciar debido sobre todo a la gran actividad que hay de las placas tectónicas y a la gran actividad que hay de las zonas volcánicas en el continente. Esas fuerzas erosivas que están en el interior de la Tierra, que se desprenden desde el núcleo de la Tierra y llegan a crear terremotos, erupciones volcánicas y fallas geológicas, ese tipo de fuerzas físicas en el continente es también activa. Tenemos, por ejemplo, la falla de San Andrés, que es una de las más importantes y que genera una gran cantidad de terremotos a lo largo de la historia en Estados Unidos. Y también la zona de subducción que hay aquí en Centroamérica, porque Centroamérica está en una situación donde la placa de Cocos, así se le llama a la parte de Centroamérica, que está chocando con la zona del Caribe. Eso no lo vemos nosotros, pero está ocurriendo debajo del Océano Pacífico. Ahí una parte del continente se está hundiendo y por debajo del océano. Y esa se llama zona de subducción. Eso nosotros lo hemos visto, no lo hemos visto como tema, pero yo he tratado de darles una noción en clase. Ahora bien, aquí mencionan los escudos en esta parte. Cuando hablamos de escudos en la geografía física nos referimos a las zonas más antiguas del continente, y en América esas zonas súper antiguas son zonas que no son muy altas, no sobrepasan los 2000 metros de altura. Y vamos a encontrar los escudos, por ejemplo, en la zona de Canadá, por la península del Labrador, hay un escudo, o sea, una zona del continente bien antigua, las primeras que formaron. También vamos a encontrar en Brasil otro escudo en la región de las Guyanas. También ahí mismo en Sudamérica hay otro escudo geológico en la región del Mato Grosso, se llama, en Brasil. Entonces, junto con Groenlandia, la península del Labrador y el escudo de la Guyana y el escudo del Mato Grosso en Brasil, esas serían las zonas geológicas más antiguas de América. Bueno, también en América encontramos cordilleras. Las cordilleras, esas lo que los caracteriza es lo opuesto. Las cordilleras son las zonas de relieve más nuevas del continente americano.
Y esas zonas de relieve, estas cordilleras, están precisamente del lado de la costa del Océano Pacífico, en las más grandes. Ahí tenemos el ejemplo de los montes Apalaches, tenemos el ejemplo en América del Norte, tenemos el ejemplo de la cordillera de las Rocosas, y tenemos también el ejemplo de las cordilleras de los Andes, que es la más larga del mundo, la cordillera de los Andes. Bien, entonces, si hay alguna duda, alguna consulta, activo el micrófono para ver si le estamos entendiendo o si hay alguna inquietud que se pueda responder. ¿Alguien tiene algo que agregar de la clase? Las partes más nuevas son las que están al lado del Océano Atlántico. No, de la parte de la costa del Océano Pacífico, las más nuevas, las cordilleras. Recuerden ustedes que la cordillera de los Andes está en el lado del Océano Pacífico. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en claro. Está bueno que lo haya preguntado porque uno tiende a confundirlo. Ahora, en el centro del continente, tanto en América del Norte como en América del Sur, lo que hay son unas planicies. Esas planicies se le llaman llanuras centrales. Y precisamente la importancia de esas llanuras centrales es que sirven para la ganadería, igual sirven para la agricultura. O sea, son vitales en las planicies. Y estas planicies, les voy a mencionar algunas. Ahí tenemos, por ejemplo, en Argentina, una de las planicies más importantes es la Pampa, así se le llama, que precisamente es la zona más ganadera de Argentina. Y Argentina se dedica a exportar carne. Es uno, junto con Brasil, son los dos exportadores de carne más grandes del mundo. Datos que ustedes, los datos más importantes que no están en la diapositiva, vayan anotando. En Estados Unidos también están las llanuras centrales. Diga. ¿Por qué Brasil es uno de los exportadores más grandes del mundo de carne? Porque tiene unas grandes llanuras donde pueden las vacas, el terreno y el relieve es idóneo para que estas vacas, estas especies de vacas que ellos tienen, crezcan y engorden rápido. Entonces, para ellos es un negocio rentable porque las vacas crecen rápido y engordan rápido. Lo contrario sería de que usted, por ejemplo, se ponga a criar ganado en una zona montañosa y entonces las vacas para comer tienen que estar subiendo y bajando las laderas y entonces al hacer tanto ejercicio no engordan. Y la idea de vender carne es que se mantengan inactivas las vacas para que engorden. ¿Ok? Entonces ese es el detalle. Ahí es como se relaciona la ganadería con el relieve y la economía. También aquí menciona que están conformadas por las cuencas del Orinoco. El Orinoco sería otra zona de llanura que la encontramos en la cuenca del Orinoco que queda en Venezuela. El Amazonas y el Río de la Plata. Donde hay ríos, por lo general hay llanuras. Porque el agua que lo que causa es erosión. Y al ir erosionando, se van formando valles y llanuras. Se llaman llanuras aluviales por eso, porque son formadas por ríos. Y las planicies costeras, diga. No, le preguntaba de qué me perdí, de que están doblando todo este tiempo. ¿Acaba de ingresar usted? Sí. Bueno, entonces usted no se preocupe porque la clase se está grabando y después la voy a subir a YouTube y después voy a compartir el link por el grupo de WhatsApp. Entonces usted va a ver todo lo que yo estaba explicando. Entonces no se preocupe. Entonces las planicies costeras son angostas hacia el lado del Pacífico y son un poco más anchas hacia el lado del Atlántico. Esa es una característica del relieve en América, que en la zona de las planicies costeras atlánticas el relieve es más ancho, la planicie. Y también, como yo le he explicado en clase, la costa atlántica, las playas son más hermosas porque
la arena que van a encontrar ustedes tanto en las playas de México, en Cancún, como en las playas de aquí de Tela, Trujillo, Islas de la Bahía, y las playas hermosas que hay en Sudamérica y en el Caribe, son de origen coralino. Entonces, la arena es blanquita y el paisaje es hermoso. El mar se ve, el agua cristalina, y es muy buena para hacer actividades de turismo como el snorkel o el buceo. En cambio, en la parte de toda América del Pacífico, y como es una zona con mucha actividad sísmica y volcánica, entonces las playas son de color más oscuro, y es debido a la ceniza volcánica y al tipo de material que expelen los volcanes. Entonces son playas menos turísticas, menos atractivas. Bien. La siguiente diapositiva menciona el relieve en específico de la meseta central mexicana. En México hay una sierra, que no les mencioné, que es la Sierra Madre, que es la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, el lugar más montañoso de México, y en el centro una planicie, y en las orillas unas planicies costeras. Por la península del Yucatán, que se encuentra por esta zona, arriba al norte de Guatemala, donde precisamente fue donde los mayas decidieron vivir, porque es un lugar de planicie costera y es un lugar donde también hay un tipo de relieve y un tipo de montañas que están hechas más que todo de piedra caliza. Y al ser de piedra caliza es bastante, por decirlo, frágil o débil, y es fácil de extraer mineral de ahí. De hecho, de ahí extraían bastante de las piedras que hacían las estelas, los mayas y los aztecas, y los olmecas y los toltecas, para hacer sus templos, porque no son piedras tan pesadas, son fáciles de esculpir. Y otra cosa bien importante ahí de esa zona de la península de Yucatán, es que como es de ese material de piedra caliza, pues el agua que fluye subterráneamente crea unos cenotes, se llaman, que son como pozos naturales, de donde obtenían agua los mayas, y donde actualmente hay gente que se beneficia de eso. Entonces esa meseta mexicana que llega hasta el norte, ya en la parte llegando a Estados Unidos, cerca de Estados Unidos, ya se vuelve árida. Y esa meseta ahí es por donde pasan los emigrantes al tratar de llegar a Estados Unidos, en la frontera, ya acercándose a un desierto que se llama el desierto de Sonora, México, ¿okay? Que es un lugar sumamente árido, donde mucha gente ha muerto al intentar cruzarlo. Y esos son los dos extremos de México, el desierto de Sonora, y hacia el sur, la zona tropical de la costa caribeña de la península de Yucatán, donde la mayor parte de la gente que va en vacaciones en verano, que hacen turismo interno en México, buscan esta zona porque el clima es muy agradable y las playas son bastante atractivas. También en esta zona, que yo les estaba diciendo que ha sido habitada por los mayas, se hace bastante turismo arqueológico. Hay lugares muy interesantes, construcciones, edificaciones mayas muy interesantes en esa zona. Tanto así que llegaron hasta Guatemala, Belice, el occidente de Honduras y una partecita de El Salvador, que tiene una geografía muy parecida con la península del Yucatán. Toda esta zona de América Central geológicamente se le denomina istmo, que istmo significa una franja estrecha del continente. Pero América Central geológicamente está vinculada con el archipiélago del Caribe, geológicamente, no históricamente. Que él ha explicado que la barrera del idioma que hay entre los jamaiqueños o los haitianos, que hablan inglés y francés respectivamente, pues no nos hace tener una historia en común con nosotros aquí en Centroamérica. Pero geológicamente hay muchas cosas similares. ¿Qué es lo que experimentamos en esta zona, tanto de Centroamérica por este lado,
como del Caribe por este lado. Al ser en la zona intertropical, estar en medio del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio, pues se va a generar una gran cantidad de ciclones en forma de huracanes y de tormentas tropicales, que van a traer lluvia en una buena parte del año, pero también van a traer bastantes problemas por la vulnerabilidad que tenemos en estos países. Bueno, Hay lado positivo y lado negativo. como en todo en la Pocas vida, palabras. como en todo en la vida, hay cosas positivas y negativas en nuestra posición geográfica. La verdad que hay más cosas positivas, lo que pasa es que no las aprovechamos. Pero nosotros estamos en una posición geopolítica estratégica que siempre ha sido deseada por las potencias para controlar la zona. Miren aquí donde dice relieve, cordillera central de origen volcánico. Nosotros aquí en Centroamérica tenemos algunas planicies, por ejemplo en esta zona entre la Mosquitia y la parte oriental de Nicaragua, que es una zona bastante plana, pero la mayor parte del centro y el occidente de todo Centroamérica es bastante montañoso, bastante irregular porque se acerca más al Océano Pacífico. Y recuerden ustedes que cuando se acerca el continente al Océano Pacífico se vuelve más irregular, se vuelve volcánico y se vuelve bastante sísmico. Aquí mencionan que hay temperaturas más moderadas hacia el oeste, hacia el Pacífico, y hay temperaturas más cálidas hacia el oriente, o sea, hacia el Atlántico. Bueno, no nos va a dar tiempo de ver América del Sur, pero yo quería avanzar por lo menos una parte en la geografía de América y ya pasar al Caribe y a Centroamérica y a México. En la siguiente clase, la otra semana, yo les voy a hablar más de América del Sur con mucho más detalle. Entonces, espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido y que hayan tomado algunas notas, porque esto es tema que se va a evaluar cuando regresemos a las aulas. Se va a hacer un pequeño repaso y luego van a ir a exámenes. Entonces, todo esto que están aprendiendo no es algo que se pueda menospreciar, es algo muy valioso para su formación. Entonces, les deseo una feliz tarde. Pásenla bien, cuídense, quédense en casa y nos vemos en la próxima. Johnny, ¿cuál es la tarea? Yo les voy a mandar un mensaje al WhatsApp explicándole qué es lo que van a hacer. Y cualquier inquietud, sí, le voy a dejar una pequeña asignación de la geografía de estas dos zonas. Entonces, pasen una buena tarde. Cállate vos. Vemos. Bueno, nos vemos. Saludes. Cuídense. Adiós.